Y les doy la más cordial bienvenida a nuestra última clase de este curso de Introducción a Relatividad General, en la encarnación del semestre de primavera del 2021. Esta es nuestra clase número 26. Y hoy día vamos a terminar de considerar las ondas gravitacionales. Aquí está la tarea, déjenme ir a los apuntes. Aquí está. Y vamos a ver lo último de ondas gravitacionales. Nosotros, la clase pasada vimos la importancia de fijar el gauge, tanto en electrodinámica como en la teoría linealizada de la relatividad general. En realidad, fijar el gauge es importante siempre en relatividad general. Y nosotros habíamos visto el gauge armónico, este de aquí, que a ustedes no les pareció muy natural, a mí tampoco en realidad. Pero estuve mirando libros a ver si hay una motivación intuitiva para exigir esto de aquí, y en realidad todos los libros lo escupen de una manera inescrupulosa, digamos. Así es que yo no voy a innovar en ese tema, lo voy a seguir colocando así como una revelación cineítica. Como curiosidad les digo que, bueno, esta forma del gauge, del gauge armónico, vale, o sea, es un gauge adecuado tanto en la teoría completa como en la teoría linealizada. De hecho, la forma linealizada de esta expresión es la que nosotros vemos aquí, esta fijación de gauge. Y por ahí aprendí que esta expresión, o sea, el gauge armónico en la teoría linealizada, se llama a veces el gauge de Hilbert. Mira tú qué interesante, mira tú qué bonito, el gauge de Hilbert. Ya, eso es en cuanto a lo que yo les había prometido la clase pasada. Déjenme, para lo que sigue, déjenme volver a pensar un poco sobre invariancia de gauge en la electrodinámica. En la electrodinámica, el gauge de Lorentz toma esta forma en es el gauge de Lorentz. Ya. En notación covariante, ustedes ya son gente grande, así es que en notación covariante uno define eso como el cuadrivector potencial, y el gauge de Lorentz se escribe como de mu a mu igual a 0. Y la transformación de Lorentz en electrodinámica es así. Donde θ, por supuesto, es una función arbitraria. Ya. Entonces, lo que yo quiero mostrarles hoy día es que el gauge
de Lorentz no fija completamente el gauge. Y yo debería estar viendo ahora caritas de sorpresa. Yo creo que ustedes no esperaban encontrarse con esto, sobre todo a estas alturas de un curso de relatividad general. Y yo les voy a mostrar por qué el gauge de Lorentz no fija completamente el gauge, y voy a dar dos argumentos. El primer argumento está basado en el conteo de grados de libertad. AMU tiene 4 variables, las 4 componentes, ¿no? Y el gauge de Lorentz introduce una condición, un constraint, un vínculo. Entonces, estas dos situaciones me dicen que en realidad hay 3 variables independientes. Pero en la clase pasada nosotros argumentamos que en electromagnetismo, pero el electromagnetismo tiene 2 grados de libertad físicos. Por lo tanto, el gauge de Lorentz no me ha eliminado completamente toda la redundancia que hay en la teoría de gauge. Necesitamos, para fijar completamente el gauge, para eliminar toda redundancia, necesitamos una condición más. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? El otro argumento es el siguiente. Supongamos que AMU satisface el gauge de Lorentz. Y yo hago una transformación de gauge. Entonces ahora voy a tomar la derivada de esto y voy a calcular evidentemente esto es 0 por el gauge de Lorentz y me queda que de mu a mu es igual a de teta. Pero a' mu también puede satisfacer el gauge de Lorentz si yo escojo teta tal que el d'Alembertiano de teta sea igual a 0. Entonces, yo tengo dos campos, A
y A', que son campos distintos, pero que satisfacen la misma condición de gauge. O sea, la sola condición de gauge de Lorentz no ha eliminado la ambigüedad. Para eliminar la ambigüedad, yo tengo que hacer eso y tengo que escoger un teta que satisfaga eso. O sea, entonces, y aquí yo tengo dos condiciones que fijan completamente el gauge. ¿Me doy a entender? Ok. Sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, ¿Sí? bueno, en Campos 2, por ejemplo, creo que hasta ahora no hemos visto como cosas así, creo. Y, o sea, antes nos bastaba solamente fijar quizá un gate, quizá el de Coulomb, cosas así. Y eso era porque, o sea, creo porque nunca necesitamos hacer como un cambio de coordenadas, ¿cierto? Ajá. El hacer cambio de coordenada agrega esta nueva necesidad de fijar otra cosa, ¿cierto? En realidad, a ver, en electrodinámica no es la transformación de coordenadas, es una transformación de gauge realmente. Lo que sucede es que en relatividad la simetría de gauge es realmente la simetría por difeomorfismos, o sea, por transformaciones generalizadas de coordenadas. O sea, en relatividad general, las transformaciones de coordenadas son la simetría de gauge de la teoría. En la electrodinámica, uno hace una transformación en un espacio abstracto, en el espacio de los teta. Y cuando uno introduce la simetría de gauge en la electrodinámica es cuando uno escribe la electrodinámica en términos de potenciales. Ahí uno está introduciendo la invariancia de gauge. ¿Por qué? Porque los campos, que son clásicamente las cantidades fundamentales de la teoría, son derivadas de los potenciales. Entonces eso genera la ambigüedad. Tú puedes modificar los potenciales para que sin que pase nada en los campos magnéticos y eléctricos. ¿no? Pero en el electromagnetismo no es una transformación de coordenadas, es una transformación interna en el espacio de los potenciales. Claro, me queda mucho más claro ahora. ¿Ya? Gracias. Ya, ok. Lo importante, ahora, en electrodinámica generalmente basta con hacer esta fijación de gauge y esta libertad residual que queda generalmente no provoca muchos problemas. Pero tenemos que estar conscientes de que el gauge de Lorentz por sí solo no fija completamente el gauge, se necesita una condición adicional. Entonces ahora sí, ahora tenemos 4 variables y 2 condiciones. 2 vínculos, dos constraints. Entonces ahora sí obtenemos 2 grados
de libertad independientes. ¿Ok? Esa es la idea. Preguntas, comentarios. Ya. Entonces, ya que tienen un conocimiento más profundo de la electrodinámica, eso nos va a servir para discutir con mayor profundidad la fijación de gauge en la versión linealizada de relatividad general. El gauge, vamos a ser elegante, el gauge de Hilbert, que es el equivalente al gauge de Lorentz, es este de aquí. Y si ustedes se fijan, estas son 4 ecuaciones. El índice ρ es libre. Así es que tengo cuatro vínculos aquí. El H mu nu tiene 10 componentes independientes. Con estos 4 vínculos nos quedan 6 variables que parecen ser independientes. Pero la relatividad general tiene solamente 2 grados de libertad físico. Tenemos que conseguir 4 condiciones extras. Bueno, la gracia está en darse cuenta que el gauge de Hilbert no fija completamente el gauge. Y la razón es la siguiente. La razón es que yo puedo hacer una transformación de coordenadas y pasar de H a un H barra. Puedo hacer una transformación. Y yo puedo ahora tomar las derivadas de este H barra y puedo formar esto de aquí. Puedo formar eso. Entonces supongamos que este de aquí satisface el gauge de Hilbert. Entonces eso es igual a 0 y me queda esto de acá. Pero el H también podría satisfacer el gauge de Hilbert, siempre y cuando el d'Alembertiano de θ sub ρ sea igual a 0. Y esa es mi segunda condición de gauge. Ese es mi segundo conjunto de fijación de gauge. Y fíjense que cuadradito θ ρ, el d'Alembertiano de θ ρ, igual a 0, esos son 4 ecuaciones. Entonces tengo las 4 ecuaciones del gauge de Hilbert y las 4 ecuaciones extras de fijación completa del gauge. Eso me da 8 relaciones que, restadas a los 10 grados a las 10 variables independientes que tiene el H mu nu, me dan los 2 grados de libertad de la teoría. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo muy enredado? No, la verdad que quería decir que es interesante todo eso de la teoría de Gauge. Como... Sí, las teorías de Gauge son muy interesantes. Y son un campo de estudio de por sí, tanto en la física como en la matemática. Es más un fenómeno matemático que físico. O sea, claro, es un fenómeno matemático, pero que tiene profundas consecuencias en la física. Sí, eso. Todas las... o sea, el modelo estándar de la física de partículas es una teoría de gauge.
Y la relatividad general es una teoría de Gauge de un tipo diferente al modelo estándar y un poquito rara, pero es una teoría de Gauge al fin y al cabo. Entonces, las teorías de Gauge tienen significado profundo en la física y son motivo de estudio en la física matemática. Ya, entiendo. En teoría de campo y ese tipo de cosas. Ya, ahora, esto es, ¿por qué toda esta discusión? Porque usando el gauge de Hilbert, esto de aquí, en la condición de Hilbert, fuimos capaces de reducir la ecuación linealizada de Einstein a esto de aquí. Y si queremos trabajar en el vacío, como se hace en el electromagnetismo, cuando uno estudia por primera vez las ondas electromagnéticas, uno las estudia en el vacío, podemos también considerar esta ecuación en el vacío, tomando T mu nu igual a 0, y por supuesto su traza, T igual a 0, y nos queda esto de aquí, o escrito el lenguaje más convencional, nos queda la ecuación de onda para el H mu nu. Ok, y aquí hemos usado el gauge de Hilbert, pero todavía no hemos usado esta condición. O sea, hay 4 condiciones de gauge todavía, hay 4 elecciones de variables que podemos hacer sin que estemos haciendo trampa. Y ese poder que tenemos de fijar 4 constantes, 4 variables todavía, lo vamos a usar para simplificar nuestro estudio de las soluciones de esta ecuación. ¿Me siguen? Sí. Ya. Entonces, bueno, esta es una ecuación de onda que ustedes ven con emoción. Veo sus ojitos húmedos de emoción, porque nos recuerda tantas historias infantiles de cuando ustedes estaban en 130 y vieron por primera vez la ecuación de onda. Y tantos recuerdos lindos de electromagnetismo también. Y como ustedes ya tienen experiencia, ustedes ya saben resolver esta ecuación. La ecuación más general de la ecuación de ondas es una combinación de ondas planas. Así es que lo que voy a hacer es tomar la solución de ondas planas. Y aquí está la solución de ondas planas. Entonces, el H mu nu, que es la perturbación a la métrica, recordemos lo que estamos haciendo, estamos trabajando en un espacio que es esencialmente el espacio de Minkowski, y tenemos esta perturbación. Y esta perturbación, el H mu nu, ahora sabemos que es en realidad una onda, o sea, es una propagación, es una perturbación que se propaga. Y vamos a considerar el caso particular de una propagación tipo onda plana, una perturbación que se propaga como una onda plana. Y la parte de onda plana, toda la evolución, ¿no es cierto?, está aquí, ahí está. Y este épsilon, que es un tensor, es la amplitud de la onda. ¿Ok? Y esta amplitud de la onda es lo que se llama el tensor de polarizaciones. Este tensor de polarizaciones es el equivalente al vector de polarización en el electromagnetismo. Ya. Ahora bien, si nosotros colocamos este ansatz
en la ecuación de onda, lo colocamos aquí, nos vamos a dar cuenta rápidamente que la ecuación de onda implica esto de aquí. Que K alfa es el vector de onda, ¿no? Es el cuadrivector de onda. K alfa tiene que igual a 0. Tiene que ser igual a 0. En realidad, ustedes ya saben qué significa esto de aquí. Ustedes saben, ustedes conocen una partícula que también tiene, que cumple que su cuadrivector de onda cumple con esa condición, K alfa igual a 0. ¿La luz? Exactamente, la luz, el fotón. Y de hecho esta condición implica, en el caso del fotón, que el fotón tiene masa 0. Y en este caso implica que en la versión cuántica de la relatividad general, si uno cuantizara la relatividad general, entonces la partícula que media la gravitación, que es el gravitón, tendría masa 0. De hecho, el H mu nu corresponde al campo del gravitón. El H mu nu es el gravitón en una versión cuántica de relatividad general. Pero eso se los digo, o sea, ustedes no le cuenten a nadie que yo les dije estas cosas. Estamos todavía en el dominio clásico en relatividad general, pero yo les cuento que si ustedes cuantizaran relatividad general, el H mu nu sería el gravitón. Y esto implicaría que el gravitón tiene masa 0. ¿Ok? Ya. Lo próximo que podemos hacer es colocar esta solución en la condición de Hilbert. Y si ustedes hacen eso y hacen las derivadas, que es trivial hacerlo y no los voy a insultar haciendo eso, les queda esta ecuación. El gauge de Hilbert, el gauge armónico, implica que se tiene que cumplir esto, donde el epsilon sin índices es la traza del epsilon mu nu. Ahí está la traza del epsilon. Ya. Ahora bien, yo les he dicho que el gauge de Hilbert no fija completamente el gauge y todavía nos queda la libertad de fijar 4 variables. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a usar esa libertad que todavía tengo de fijar 4 variables para efectivamente fijar 4 variables. Entonces las variables que voy a fijar son las componentes de la forma epsilon 0i, donde i son los índices espaciales. O sea, voy a fijar las componentes de epsilon que tienen un índice temporal y otro índice espacial. Y esas componentes de epsilon las voy a fijar iguales a 0. Entonces ahí ya fijé 3 de las 4. La cuarta variable que voy a fijar es la traza. Voy a exigir que el epsilon sea un tensor de traza 0. Cuando yo hago eso, entonces esto se me hace 0 y me queda que K mu epsilon mu rho tiene que ser igual a 0. Y eso indica que el gravitón tiene que ser una onda transversal. Tiene que cumplirse eso.
Y eso indica que las ondas gravitacionales son ondas transversales. ¿Ok? Profe, ¿Sí? si hubiésemos fijado esos como distintos de cero, ¿qué pasaría? O sea, La física, ¿por qué exactamente cero? Esa es la cuestión. porque eso facilita mi vida nomás. O sea, si tú lo fijaras con valores distintos de cero, la física continuaría siendo la misma, solo que tu descripción sería más oscura. El significado de las cantidades físicas estaría más escondido. Con esta lección estoy haciendo todo transparente. Estoy separando, o sea, lo que hice fue eliminar explícitamente los grados de libertad que no son físicos. Ah, ya, ya, ya. Y lo que me estoy quedando es explícitamente con aquello que tiene significado físico. Y aquello que tiene sentido físico son los grados de libertad transversales de esta onda gravitacional. ¿Queda más claro? Sí, sí, ahora queda más claro. Ya, Gracias, profe. de nada. Ya. Entonces, como para darnos una idea de qué es lo que está pasando, para pensar en términos más concretos, lo que voy a hacer es escoger un sistema de referencia en el que la onda gravitacional se mueve en el eje Z. Entonces voy a escoger un vector de onda de este tipo. Este omega tiene que ser igual a este omega de aquí para que se cumpla esta ecuación, para que se cumpla la ecuación de onda, para que se satisfaga eso. Y con este vector de onda particular, voy a escribir explícitamente las 4 ecuaciones que me resultan de aquí, considerando que yo ya he hecho 0 4 variables. Entonces, las 4 ecuaciones que me resultan de aquí son estas 4 ecuaciones. Y esas ecuaciones se pueden resolver porque, por ejemplo, este epsilon 03 es el mismo que el epsilon 30, porque son simétricos. El epsilon es simétrico. Entonces, cuando uno resuelve estas ecuaciones, uno encuentra que epsilon 00, epsilon 31, epsilon 32 y epsilon 33 son todos 0. ¿Cómo lo vemos eso? Porque el 0,1 ya sabemos que es 0. El 0,2 también sabemos que es 0. El 0,3 sabemos que es 0. Por lo tanto, el 3,0 también sabemos que es 0. Y por lo tanto, el 0,0, 0, el 3,1 es 0, el 3,2 es 0 y el 3,3 es 0. ¿Ok?
cuando juntamos todo, las únicas variables que nos quedan que no pueden ser cero es el epsilon 1,1, el epsilon 2,2, el 1,2 y el 2,1. Como hemos exigido que la traza sea cero, entonces el epsilon 2,2 tiene que ser el opuesto al epsilon 1,1. Entonces tenemos realmente dos grados de libertad. Digamos el epsilon 1,1 y el epsilon 1,2. Son los dos grados de libertad que tenemos, que son los dos grados de libertad física. ¿Alguien perdido? Yo sé que esto es medio enredado, pero ¿alguien perdido? ¿No? Ya. Al epsilon 1,1 le voy a cambiar de nombre, lo voy a llamar H más. Y al epsilon 1,2 le voy a cambiar de nombre y lo voy a llamar HX. Entonces, después de aplicar todas estas condiciones de gauge y todo lo demás, vemos que mi onda plana la puedo escribir, esta onda plana particular que se mueve en el eje Z y que es transversal al eje Z, esta onda gravitacional se puede escribir de esta manera. Y realmente tengo dos polarizaciones. Tengo la polarización más, o sea, la polarización más, que es esa de ahí, y tengo la polarización cruz, que es esta de ahí. Esas son las dos polarizaciones independientes que tengo. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? ¿Alguien perdido? Si hay alguien perdido, reclame porque tenemos tiempo de sobra para explicar. ¿Todo bien? Ok. Si nadie, el que calla otorga. El que calla otorga. Ok. Entonces ahora vamos a ver qué significan estas dos polarizaciones. ¿Cuáles son los efectos que tiene una onda gravitacional? Entonces lo que vamos a hacer es mirar cómo se mueven partículas de prueba bajo el efecto de esta onda gravitacional. Ahora recuerden que las partículas de prueba, o sea, las partículas que están sometidas solamente a la geometría del espacio-tiempo, se mueven en geodésicas. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es analizar mi ecuación de las geodésicas, pero con la métrica que viene modificada con este H. ¿Ok? Ok. Entonces, la ecuación de la métrica, perdón, la ecuación de la geodésica es esta de aquí, donde U es la cuadrivelocidad. Aquí está escrita la
la ecuación de la geodésica en términos de la posición, pero en términos de la cuadrivelocidad la podemos escribir así. Ahora bien, inicialmente voy a considerar que mis partículas de prueba están en reposo. Voy a escoger un sistema de referencia en que mis partículas de prueba están en reposo. Si la partícula está en reposo, entonces su cuadrivelocidad es simplemente ese de ahí. Estoy escogiendo un sistema de unidades en que C vale 1. Ok, la única componente distinta de 0 es la componente 0, curiosamente. Así es que, en el instante inicial, mi ecuación de la geodésica se reduce a esto de aquí. Pero, yo sé calcular este gamma 00 mu. El gamma 00 mu es esto de aquí. Pero resulta que el H que nosotros tenemos nos muestra que todos los H's de esa forma, todos los H que tienen componente ρ 0, son 0. Aquí, puro 0, puro 0. Entonces, eso es 0, esto es 0, pero esto también es 0. El H00 también es 0. Por lo tanto, una partícula sometida a una onda gravitacional no sufre ninguna aceleración. La cuadriaceleración es igual a 0. O sea, si tú tienes una partícula puntual y esa partícula puntual recibe una onda gravitacional, la onda gravitacional no le hace nada. La partícula no se entera. ¿Capich? ¿Los convenzo de eso, no? Y entonces, ¿cómo medimos ondas gravitacionales? Esa es la buena pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer, ya que no nos dio ningún resultado considerar una partícula, lo que vamos a hacer es considerar dos partículas. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que tenemos dos partículas que están separadas en el espacio-tiempo por una distancia infinitesimal dada por eso de ahí. ¿Ok? Entonces, la distancia propia entre los dos bicharracos es esta. O, como la componente temporal es 0, o sea, la estoy considerando al mismo tiempo, la separación propia en el espacio-tiempo es esto de aquí. ¿Ok? Eso de aquí. Y ahora, esto se pone interesante. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo considerar aquí mi métrica modificada. Entonces vamos a considerar la polarización más.
La polarización más es esta que está aquí, y tiene como componentes distintas de 0, la 1, 1 y la 2, 2. Entonces, cuando yo reemplazo, me va a quedar la distancia propia que me va a quedar es esta de aquí. Esa es la distancia propia que me va a quedar. Eso es. ¿Ok? Ya. Súper cachilupi. Súper cachilupi. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que en esta expresión hay dos deformaciones. Está el delta xi 1 y el delta xi 2. Esta es una deformación en el eje X y esta es una deformación en el eje Y. Okay. No hay deformación en el eje Z porque la onda gravitacional es una onda transversal. Entonces, si la onda se mueve en la dirección Z, solamente va a producir deformaciones en el eje X y en el eje Y. Es decir, la distancia entre estas dos partículas se va a estirar o se va a encoger en el eje X y en el eje Y. Entonces veamos. Ya, entonces vamos a analizar esto por partes. Supongamos ahora que la separación entre las partículas es solo en el eje X. O sea, vamos a colocar delta xi 1 igual a delta X y el delta xi 2 lo vamos a hacer igual a 0. Como la onda gravitacional, estoy suponiendo que es pequeñita, la amplitud es pequeña, yo puedo aproximar la raíz y el ds me va a quedar de esta manera. De esa manera. Por otro lado, si yo cambio, fíjense que yo aquí tengo un signo más y aquí yo tengo un signo menos. Si yo considero ahora solamente la deformación en el eje Y, la separación en el espacio-tiempo de las partículas va a ser esta de acá. Entonces, entonces supongamos que ahora que yo tengo un círculo de partículas, tengo un anillo, pasa la onda gravitacional. La onda gravitacional lo que va a hacer es, por ejemplo, estirar en X y contraer en Y. O sea, estirar en X y contraer en Y. Y después eso se va a transformar en un círculo y se va a estirar en Y y se va a contraer en X y va a pasar a esto. Y después se va a volver a hacer un círculo y va a hacer eso. Ese movimiento. ¿Me doy a entender o no? Sí. Entonces,
si viene una onda gravitacional y se encuentra con una partícula puntual, la onda gravitacional no le va a hacer nada a una onda, a una partícula puntual. Pero si tengo dos partículas unidas por o dos partículas, digamos, entonces la separación entre esas dos partículas sí se va a ver afectada, sí va a oscilar. Esto es muy distinto a lo que sucede con la onda electromagnética. En la onda electromagnética, si yo tengo una carga puntual y viene una onda electromagnética, la onda electromagnética hace oscilar a la carga puntual. La onda gravitacional no. La razón es que la onda gravitacional no tiene término monopolar, tampoco tiene término dipolar. El término más bajo que tiene una onda gravitacional es cuadripolar. Las ondas gravitacionales son al menos cuadrupolos. ¿Por qué no tiene término dipolar? O sea, ¿cómo lo observaríamos si es que tuviese término dipolar? Si tuviese término dipolar, entonces, cuando la onda llegase a una masa puntual, la masa puntual oscilaría. Ah, ya, ¿verdad que...? Ya, sí, entiendo. Entonces, al revés, para producir una onda gravitacional no basta que una partícula oscile. Para producir una onda gravitacional se necesitan que al menos dos cuerpos oscilen. Por eso es que nosotros detectamos ondas gravitacionales, por ejemplo, de agujeros negros que se van atrayendo, van acelerando y finalmente se funden. Y por esta razón de aquí, es que nosotros tenemos detectores gravitacionales que son largos, son líneas grandes, con un láser entre medio. Y tenemos dos, son en forma de L, para medir los desplazamientos en ambos ejes. Entonces la polarización más lo que hace es, si tú tuvieras un anillo, un círculo de masitas, las deformaría de esa manera. ¿Qué pasa con la polarización X? Bueno, en la polarización X se da un fenómeno más curioso, porque la polarización X, los términos distintos de cero están en la antidiagonal. Entonces, en la polarización X, la deformación tiene esa característica. Y esto lo que quiere decir en realidad es que las deformaciones van en la diagonal. Las deformaciones son de este tipo. La polarización X deforma el círculo de esa manera. Eso. Y es así como actúan las ondas gravitacionales. Y acuérdense, las ondas gravitacionales son al menos cuadrupolos. Son al menos cuadrupolos. ¿Preguntas, comentarios? No, ninguno. Entonces aquí se acaba la historia de este curso. Por lo menos las clases, ¿no? Falta la segunda tarea, que como ustedes vieron es muy cortita, y van a tener hasta el otro
o sea, hasta el viernes 17 para entregármela. Se las voy a enviar por correo apenas termine ahora la clase y voy a abrir en aula la instancia para que la dejen. Y eso es. ¿Algo que decir? Bueno, déjenme agradecerles por haberme dado el privilegio de encaminarlos por los senderos de la relatividad general durante este semestre. Yo me entretuve muchísimo, espero que ustedes también lo hayan pasado bien, que se hayan divertido y que hayan aprendido algunas cosillas. Y bueno, nos estaremos viendo en situaciones más propicias. Que estén muy bien, En algún cuídense. otro ramo. ¿Cómo? En algún otro ramo. En algún otro ramo, puede ser, claro. Nos vemos entonces. Que estén muy bien, cuídense. Ya, gracias, profe, por el curso. Chao, profe, muchas gracias por el curso, todo muy entretenido. Chao, profe, muchas Chao, gracias por profe. todo. Que esté muy bien. Gracias a ustedes.